Finalmente, este miércoles el Papa Francisco dio a conocer este documento que era tan esperado, ¿no? El que se llama Querida Amazonía. Y es un documento bastante sorprendente para lo que se esperaba y para lo que se temía. Recordarán ustedes que el sínodo de la Amazonía que se produjo en octubre estuvo repleto de contradicciones y de controversias, desde el papel, digamos, de la Pachamama, de qué cosa significaba el respeto de la identidad cultural, hasta dónde es respeto y hasta dónde es simplemente aceptación de la idolatría, y por supuesto la inclusión de algunos temas controvertidos, muy controvertidos, como por ejemplo el pedido de la creación de un rito amazónico, ¿no?, separado del resto de la iglesia, de la iglesia de rito latino, digo, ¿no? O sea, un rito completamente nuevo, creado artificialmente, lo que permitiría, digamos, una liturgia completamente nueva y caprichosa. Y el otro pedido es el de, como saben ustedes, el de los viri probati, es decir, que se ordenaran a personas laicas conocidas, ¿no? Algunas de ellas probablemente que ya han recibido el diaconado permanente. Y finalmente el tema de la ordenación de mujeres al diaconado. Bueno, ninguno de estos temas está presente en el documento, absolutamente ninguno, ni siquiera insinuado. Por el contrario, hay palabras del Papa que destacan la naturaleza del sacerdocio tal como lo conocemos en el mundo occidental, tal como lo conocemos en el rito latino, al cual pertenece obviamente la Amazonía y los misioneros que se encargan de la Amazonía. El documento es un documento de 32 páginas en Word, ¿no? Tiene una introducción, 4 capítulos y una conclusión. Y es interesante cómo comienza, porque el Papa comienza diciendo, no voy a entrar en los temas tratados ampliamente en el documento final del sínodo, ¿no? Tampoco pretendo reemplazar o duplicar el texto del documento final, ¿no? Simplemente quiero proponer un breve marco para la reflexión que se puede aplicar concretamente a la vida de la región amazónica y una síntesis de otras preocupaciones más amplias que he expresado en documentos anteriores y que pueden ayudar a guiarnos a una recepción armoniosa, creativa y fructífera de todo el proceso sinodal, o sea, digamos, no solamente el sínodo de la Amazonía, sino de todo el proceso sinodal. Y el Papa dice, al mismo tiempo, me gustaría presentar oficialmente el documento final, digamos, todos hemos conocido y que hemos visto lo que contenía, que propone cuáles son las conclusiones del sínodo, que ganó mucho con la participación de muchas personas que conocen mejor que yo y que la Curia Romana los problemas y asuntos de la región amazónica. Entonces, el documento luego, después de esta introducción, de decir que es un marco distinto, y definitivamente tiene un tono completamente distinto al del documento final, aunque digamos aquí el Papa dice que con este le da marco al documento final, en consecuencia probablemente existe un debate sobre si el documento final es un documento magisterial o no, ¿no? A mi juicio no lo es. Estas palabras del Papa en su exhortación apostólica Querida Amazonía, y las ha hecho así en español, o sea, en las versiones en inglés, en francés, en alemán que han aparecido de este documento siguen diciendo Querida Amazonía, ¿no? O Querida Amazonia, si lo decimos en portugués. Los capítulos luego se dividen en sueños, ¿no? El Papa mismo llama el sueño social, el sueño ecológico, el sueño eclesial, etcétera, ¿no? Para darle este clima inspirador de aspiración, de ideal, de
de sueño propiamente, ¿no? De lo que se espera para el futuro. Y el documento está transido de varios pasajes poéticos de distintos poetas de América Latina, especialmente del Brasil. Entonces es interesante cómo el Papa, digamos, entrelaza varios de estos poemas para hablar de algunos de los aspectos de la Amazonía. El primer capítulo, que es el capítulo sobre el sueño social, se llama el sueño social, el Papa dice que nuestro sueño, y acá lo cito textualmente, nuestro sueño es que la región amazónica pueda integrar y promover a todos sus habitantes y que todos puedan gozar de un buen vivir, ¿no? Que es un término usado muchas veces por las tribus amazónicas mismas, el buen vivir, que es vivir en armonía, en austeridad, en paz y cubriendo las necesidades básicas sin las características del consumismo, ¿no? Pero el Papa sigue diciendo, pero esto nos llama a hacer un ardoroso esfuerzo a favor de los pobres. Y en este capítulo el Papa tiene una acusación muy especial a los distintos mercaderes, especialmente los de la tala de madera, que incluso, como menciona, tienen hasta miembros en el Congreso del Brasil, ¿no? Y relata varias historias muy duras de violencia cometida contra los indígenas y por qué los indígenas en el Brasil, los nativos de la Amazonía, tienen tanta desconfianza a cualquier cosa que venga de Occidente, ¿no? Y el Papa dice literalmente en el punto 16, cito, dice: esta historia de sufrimiento y de desprecio no sana fácilmente. Tampoco ha concluido la colonización. En muchos lugares ha cambiado, se ha disfrazado y se ha ocultado, sin perder nada de su desprecio por la vida de los pobres y por la fragilidad del medio ambiente. Como los obispos de la Amazonía brasileña han notado, la historia de la región amazónica muestra que ha sido siempre una minoría la que se ha aprovechado de la pobreza de la mayoría y que ha explotado inescrupulosamente las riquezas naturales de la religión, ¿no? El don de Dios, siguen diciendo los obispos brasileños citados por el Papa, el don de Dios a los pueblos que han vivido aquí por milenios, y también a los inmigrantes que han llegado en siglos pasados a integrarse a la Amazonía. Estos son los dones que han sido destruidos, digamos, y que vienen siendo destruidos por una minoría que quiere enriquecerse rápidamente: la industria del oro, la industria de la tala de la madera, la industria del petróleo, etcétera, ¿no? El Papa entonces pide un esfuerzo para construir una sociedad justa y dice textualmente: esto requiere una capacidad por fraternidad y por un espíritu de acompañamiento humano. Por tanto, sin disminuir la importancia de la libertad personal, es claro que los pueblos originarios de la Amazonía tienen un fuerte sentido de comunidad que es necesaria para librar la región de las injusticias, ¿no? Y en el número 25 dice textualmente, siempre dentro de este capítulo del sueño social, tampoco podemos excluir la posibilidad de que los miembros de la Iglesia hayan tomado parte en redes de corrupción, en algunos momentos al punto de estar de acuerdo con guardar silencio, digamos, de la corrupción y de las explotaciones, a cambio de asistencia económica para trabajos eclesiales, ¿no? Y por eso el Papa dice, tenemos que prestar especial atención de la proveniencia de algunas donaciones y de otro tipo de beneficios, al mismo tiempo que algunas inversiones hechas por instituciones eclesiales o por individuos cristianos, inversiones que serían inmorales si fueran en contra de la supervivencia ecológica y social de la Amazonía, ¿no?
En el capítulo 2, el Papa habla de un sueño cultural, ¿no? Y dice literalmente, cito, lo importante es promover la región amazónica, pero esto no significa colonizarla culturalmente, sino significa ayudarla a que saque lo mejor de ella misma. Este es, de hecho, lo que significa una auténtica educación: cultivar sin desenraizar, promover el crecimiento sin debilitar la identidad y apoyar sin convertirse en una realidad invasiva, ¿no? Entonces, este delicado equilibrio de llevar los bienes de la fe, que el Papa va a desarrollar más adelante en el capítulo sobre el sueño eclesiástico, el 4º capítulo, pero ¿qué significa este equilibrio entre mantener lo mejor que existe en una cultura al mismo tiempo que se la va elevando? Y el Papa dice, a pesar de que hay de que las riquezas culturales de la Amazonía puedan ser perdidas, gracias a Dios, en años recientes, algunas personas han tomado la tarea de escribir las historias que han sido verbalmente compartidas por los pueblos y de esta manera describir el sentido de sus costumbres, ¿no? Porque era algo que faltaba. Como es una cultura, todas estas son culturas orales, estas costumbres muy importantes y valiosas se fueron transmitiendo por la palabra, pero ahora, gracias a antropólogos, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos miembros de la Iglesia, se ha recuperado esta riqueza de tal manera que se pueda transmitir. Y por eso el Papa dice, comenzando por nuestras raíces, sentémonos alrededor de la mesa común, un lugar de conversación y de compartir esperanzas. De esta manera nuestras diferencias, es decir, las diferencias que podemos traer los cristianos evangelizadores, a la mesa de las culturas nativas, que muchas veces pueden parecer una barrera o un muro, se conviertan en un puente, ¿no? Este es un leitmotiv, digamos así, constante del Papa Francisco. Transformemos los muros en puentes. El capítulo 3, sobre el sueño ecológico, es, como se puede esperar, la lección de la necesidad de una ecología humana como la que comparte el Papa. Y acá cito textualmente cómo comienza el Papa este capítulo. Dice, el Señor, que es el primero en preocuparse por nosotros, nos enseña a preocuparnos y a cuidar a nuestros hermanos y hermanas y a cuidar el medio ambiente que diariamente nos proporciona. Esta es la primera ecología que necesitamos. En la región amazónica, uno entiende mejor las palabras del Papa Benedicto XVI cuando dijo lo siguiente, y acá el Papa Francisco cita al Papa Benedicto, y esta es la cita, textualmente, abro comillas. Junto con la ecología de la naturaleza, existe lo que puede ser llamado una ecología humana, que a su vez requiere de una ecología social. Todo esto significa, sigue citando a Benedicto XVI, que la humanidad tiene que ser crecientemente consciente de los vínculos entre la ecología natural, el respeto por la naturaleza y la ecología humana. Porque todos estos temas se juntan, hermanos. Esto no lo dice Benedicto XVI, lo digo yo expresando lo que el Papa Francisco quiere decir, ¿no? Como la ecología no es una preocupación de algo aislado, es algo que está profundamente referido a los seres humanos, especialmente en un lugar tan frágil como es la Amazonía, donde las personas que viven allí viven en esta realidad, viven en este contexto y dependen de él, dependen de ese equilibrio, de que ese equilibrio no se rompa y no se cree una catástrofe, porque una catástrofe económica o ecológica va a ser fundamentalmente una catástrofe humana, ¿no? Entonces el Papa dice, para proteger a la región amazónica es bueno combinar la sabiduría ancestral con el conocimiento tecnológico contemporáneo, siempre trabajando por un manejo sustentable de la tierra
que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los valores de los sistemas que viven allí, de los que viven allí, ¿no? Entonces, este es un proyecto interesante, es una reconciliación, no es un desprecio de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, muchas de ellas, hermanos, están resolviendo problemas ecológicos, ¿no? Gracias a Dios. Y estas técnicas ecológicas pueden llegar a la Amazonía, y el Papa alienta que lleguen a la Amazonía, pero con la condición de que se combinen y trabajen con conocimientos ancestrales, porque es verdad que tú y yo, si nos arrojaran en la Amazonía, no sabríamos cómo sobrevivir, probablemente terminaríamos muertos en unos cuantos días, pero nuestros hermanos de las comunidades amazónicas han sabido utilizar ya milenariamente ese entorno ecológico para saber cómo vivir, y en consecuencia hay una sabiduría ancestral que tiene un valor y que el Papa pide que sea respetada. A este respecto, dice el Papa, podemos tomar un paso más y notar que una ecología integral no puede ser simplemente quedarse contenta con el ajustar las preguntas técnicas o políticas o jurídicas o sociales, ¿no? La mejor ecología siempre es la que está relacionada con una dimensión educativa que puede animar el desarrollo de nuevos hábitos en individuos y en grupos alrededor del mundo. Es decir, no solamente hay que tomar medidas políticas, legales, sino que tenemos que educarnos, tú y yo, con medidas que podemos tomar para proteger el medio ambiente. Y gracias a Dios, esa es una conciencia que se va incrementando desde la manera como comenzamos a manejar los desperdicios, por ejemplo, y la conciencia que tomamos de utilizar medios o recursos desde la electricidad, desde las bombillas que utilizamos para que consuman menos energía de origen de fósiles. Pero este camino de educación tiene que seguir creciendo, es lo que aspira el Papa, ¿no? Luego viene el capítulo 4, que es el sueño eclesial. Y acá el Papa agrega algo que yo mismo señalé y lamenté mucho, la total ausencia de una referencia a la necesidad de evangelizar que tenía el documento final, ¿no? El Papa cambia completamente el tono y dice lo siguiente, ¿no? La jornada de evangelización continúa y los esfuerzos misioneros, si quieren desarrollar una iglesia con un rostro amazónico, necesita crecer en la cultura del encuentro, dirigida a una armonía multirrostro. Pero para que la encarnación de la iglesia y del evangelio sea posible, la gran proclamación misionera tiene que seguir resonando. Miren ustedes, la gran proclamación misionera tiene que seguir resonando. O sea, esto que decía el obispo Erwin Krautel, ya retirado de la Amazonía, que se enorgullecía de que en 30 años nunca había bautizado a un indígena porque le parecía una invasión cultural, está completamente fuera del marco de lo que el Papa considera, ¿no? Y el Papa sigue diciendo, como cristianos no podemos dejar de lado el llamado de la fe que hemos recibido del Evangelio. En nuestro deseo de seguir en la lucha lado a lado con todos, no podemos avergonzarnos de Jesucristo, ¿no? Y respecto de los pueblos, en el número 64 del documento, el Papa dice claramente, tienen el derecho a escuchar el Evangelio y por sobre todo tienen el derecho a la primera proclamación, el querigma. Recuerden ustedes que el querigma es el término griego para la esencia de la salvación, o sea que Jesucristo se encarnó, murió y resucitó, o sea, la verdad central de nuestra fe. Entonces, el Papa sigue diciendo, cualquier proyecto de crecimiento en la vida cristiana necesita centrarse continuamente en este mensaje, o sea, el del querigma, ¿no? Porque toda formación cristiana consiste en entrar más profundamente en relación con el querigma. De esta manera, dice el Papa, la Iglesia es capaz de involucrarse
crecientemente en un proceso necesario de inculturación, que no rechaza nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, pero las va llevando a la plenitud en la luz, a la luz del Evangelio. Es decir, nada de lo bueno que existe en la comunidad, en las comunidades amazónicas, el sentido comunitario, el sentido de familia, el sentido de solidaridad, la austeridad de vida, etcétera, el respeto a lo creado, nada de eso bueno tiene que ser rechazado por el Evangelio, sino llevado a su plenitud, ¿no? Eso es algo que ya el Papa Francisco mismo decía en la Evangelii Gaudium, en su primera encíclica, y que San Pablo VI decía en su gran exhortación Evangelii Nunciandi, ¿no? Entonces, el Papa habla de cómo es necesario llevar nuevos paradigmas de santidad, ¿no? Que Santo Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, en el Perú, y San José de Anchieta en el Brasil, son buenos modelos de santos. Pero estos modelos de santidad que están surgiendo en la Amazonía tienen que ir creciendo y mostrando su propia identidad, su propia naturaleza. Santos nuevos que demuestren esta preocupación integral por sus hermanos, por la naturaleza en la que están, por la creación, por la justicia social, pero fundamentalmente llenos e imbuidos de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí el Papa menciona, por ejemplo, la importancia de la misericordia y del sentido común en la manera de aplicar la liturgia, especialmente los sacramentos, en el sentido que tiene que incorporar elementos propios de la cultura, pero no tiene que disolverse en ritos que no son católicos, ¿no? Y luego habla de la importancia y de la centralidad del sacerdocio ministerial como servicio, y aquí es donde el Papa, en el número 90, el Papa tendría la oportunidad para lanzar la idea del sacerdocio casado, y absolutamente no lo hace, no lo toma ni remotamente, ¿no? Justamente dice que la urgencia de la necesidad de sacerdotes me lleva a urgir a los obispos, especialmente aquellos en América Latina, no solo de promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos en alentar a aquellos que demuestran una vocación misionera a que opten por la región amazónica. Y al mismo tiempo es apropiado que las estructuras y contenidos tanto de la formación sacerdotal como de la formación permanente sea profundamente revisada, de tal manera que los sacerdotes puedan adquirir actitudes y habilidades demandadas por el diálogo con las culturas amazónicas, ¿no? Es decir, mejor formación, más aliento de vocaciones, ¿no? Y luego en el número 92 dice: los sacerdotes son necesarios, pero esto no significa que los diáconos permanentes, de los cuales habría que haber mucho más en la región amazónica, que las religiosas y los laicos no puedan regularmente asumir importantes responsabilidades para el crecimiento de las comunidades, y que desarrollen estas funciones de forma incluso más efectiva con la asistencia de un acompañamiento adecuado. Es decir, una vez más, no sacerdotes casados, sino laicos, religiosos, religiosas y diáconos permanentes que cumplan mejor su tarea, ¿no? Una iglesia, sigue diciendo el Papa en el número 94, de características amazónicas, requiere de una presencia estable y madura de líderes laicos a los que se les ha dado una autoridad y que estén familiarizados con las lenguas, culturas y la experiencia espiritual y comunitaria de la forma de vivir en los distintos lugares de la Amazonía, pero que estén también abiertos a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo da a cada uno. Porque el Papa dice, allí donde hay una necesidad particular, el Espíritu Santo ya ha derramado los carismas que son necesarios para encontrarlas, ¿no? Y esto requiere de una iglesia que esté abierta a la energía del Espíritu, confiar en Él
y concretamente permitir el crecimiento de una cultura eclesiástica especial que es distintivamente laica. Miren ustedes, distintivamente laica. Y acá el Papa aumenta toda una parte, unos tres acápites especiales a la importancia del papel de las mujeres, ¿no? El papel que tienen no solamente como madres, sino como líderes de muchísimas instancias eclesiales, como pilares y columnas vertebrales en parroquias, en capillas, en comunidades, y cómo hay que empoderarlas siempre en el sentido de la Iglesia, pero sin ninguna mención a que tengan acceso a la ordenación sacramental. Y finalmente el Papa concluye con un pedido a que elevemos nuestra mirada a María, Madre de la Amazonía, ¿no? Y esta conclusión es básicamente una larga oración muy bella que recomiendo leer y rezar, y que termina con estas palabras: confiamos en ti, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén. Que tengas un buen día.